Dios. Por ello, vamos a abrir nuestras Biblias ahora para tener el mensaje de la palabra de Dios. Le pido a todos, si tiene su celular, que lo pueda ahí poner en modo silencio o apagarlo, de ser necesario, para no distraernos. Evite salir, entrar, para no distraer a los hermanos. Concentrarnos en el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan se encuentra casi al finalizar la Biblia. Primera de Juan. Y mire por favor ahí en la Biblia, Primera de Juan, el capítulo número 2. Capítulo número 2. El versículo número 1. Si me mandas el archivo, por favor, Caleb. Primera de Juan 2, 1. Quiero que vean lo que dice ahí la Biblia. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Juan 2, 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, acerca de 4 marcas de un verdadero cristiano. 4 marcas de un verdadero cristiano. Quiero decirles que la carta de Primera de Juan fue escrita para confirmar la fe de los creyentes, para poderles ayudar a tener la seguridad de su salvación. En ella, en Primera de Juan, nos presenta una serie de marcas, una serie de pruebas para identificar a los verdaderos hijos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos examinar a través de la palabra de Dios si soy un verdadero discípulo de Cristo o simplemente un simpatizante religioso. ¿Soy yo un verdadero cristiano? ¿Soy yo un verdadero discípulo? ¿Cuáles son esas marcas? Y mire, hoy en día tenemos también marcas de autenticidad. Las empresas gastan miles, si no es que millones de dólares en poder distinguir su producto, su marca. Por ejemplo, la marca de los teléfonos de Apple o los productos de Apple. Ellos gastan muchísimo dinero para que puedan ver cuáles son originales y cuáles no lo son. Tienen sus marcas, tienen sus maneras, tienen sus logotipos, tienen toda una serie de cosas para identificar algo genuino de algo falso. Los que producen tenis, las zapatillas deportivas, Nike, Adidas, Reebok, etcétera, tienen que mandar sus logos y su hechura para autentificar que son genuinos. Hay mucha piratería, ¿verdad que sí? Mucha piratería. Hay mucho que hay en el mercado, en la sociedad, que quiere pasar por original, pero es una copia. Se ve como el original, aparenta serlo, pero no lo es. Y algunos han sido engañados por esos productos. Algunos han comprado por original cuando en realidad era más chino que el arroz, ¿verdad? Lamentablemente sucede. En el cristianismo, en la vida cristiana, también tenemos verdaderos creyentes y unos que simulan serlo. Unos que aparentemente lo son, pero en realidad no. Y el apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir,
escribe Primera de Juan para poder identificar. Hay más marcas, más cosas que distinguen a un cristiano de uno que no lo es, pero por causa del tiempo solamente vamos a ver 4 marcas. 4 marcas que encontramos en Primera de Juan para distinguir a un verdadero discípulo de Cristo, a un verdadero creyente. Aquí lo tengo en las hojas, Caleb. A un verdadero creyente. ¿Es usted un verdadero discípulo? ¿Es usted un verdadero creyente o es un simulador? ¿O es un simpatizante de Jesús? Vamos a ver cuáles son estas marcas que la Biblia nos dice. Vamos a orar. Señor, háblanos en este mensaje. Te ruego, Señor, trae tus pensamientos a nuestro corazón, a nuestra mente. Yo te ruego, Señor, que tú puedas hablar a cada corazón. Cuán importante es saber si somos tus hijos o no lo somos. Te ruego, por favor, úsame, lléname de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante, hermanos, es el saber, el que usted sepa, ¿realmente soy un discípulo de Cristo? ¿Realmente soy hijo de Dios? Porque déjeme decirle, hermano, que en aquel día, vaya por favor a sus Biblias, póngale una marca Primera de Juan porque vamos a regresar ahí, pero vaya en sus Biblias a Mateo en el capítulo número 25, por favor. Mateo 25. Dice la Biblia ahí, Mateo 25, el versículo 46. Mateo 25, 46. Mire lo que dice ahí. E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Hay 2 destinos, 2 caminos que la Biblia nos habla. Mire por favor, en el versículo número 41 también. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno. Déjeme decirle, hermano, que hay en las iglesias gente que puede venir a los cultos, puede aparentar que es cristiano, que puede aparentar que es salvo, pero en realidad nunca ha nacido de nuevo. Mire por favor un caso muy importante, Juan capítulo 3. Yo lo he puesto de ejemplo en otras ocasiones, pero mire otra vez para que no se le olvide Juan capítulo 3, este personaje que aventaja a cualquiera de nosotros. Juan 3, el versículo número 1, Juan 3, 1, dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya de entrada, el apóstol Juan nos presenta las credenciales de este personaje, su cédula y todo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Era de los fariseos. El fariseísmo o los fariseos eran una especie de grupo político expertos en la ley. Expertos. No tenían otra función que estudiar tantísimo la ley. Eran conocedores de punto, coma, espacio de la ley. Entonces Nicodemo era un fariseo. Pero luego dice que era principal entre los judíos. Eso significa que no era alguien de bajo rango. Era un líder, un representante, una persona destacada entre los judíos estudiosos de la ley. Sigue diciendo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo cual Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Otra vez añade a su currículum, añade a su credencial que era maestro de Israel, pero tenía una cosa: no había nacido de nuevo. Lo cual significa que si él hubiera muerto, hubiera ido al mismo infierno. Aunque era un conocedor de la ley, aunque era un fariseo, ¿verdad? Un principal entre los judíos, aunque él, hermanos, dice que era maestro, pero no era salvo. No había nacido de nuevo. No es el único caso. ¿Recuerda al apóstol Pablo? Antes de ser cristiano, antes de convertirse, él era fariseo de fariseos. Él aventajaba a los de su nación en conocimientos bíblicos demasiado. Tenía todo para ser un gran líder, pero no había nacido de nuevo. Y si vamos un poquito más cerquita a Jesús, encontramos a uno que le llaman el Iscariote. ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote. Nunca fue salvo, nunca nació de nuevo, nunca recibió a Jesucristo como su Salvador. ¿Se comportaba como un discípulo? Sí. ¿Alguien dudó de él en algún momento? Jamás. Hasta llegar a la última cena, cuando estaban comiendo en la cena, Jesús dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Y todos estaban preguntándose, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Pedro le dice a Juan, dile que te diga quién es. Y Jesús dice, a quien yo dé el bocado o le dé de comer, ese es el que me va a traicionar. Y mojó el pan ahí, hermanos, para dárselo a Judas, y Judas comió, y ni dándoles esa señal, los discípulos desconfiaron de Judas. Judas era tan simulador que tuvo la confianza para manejar los recursos económicos del grupo, pero no había nacido de nuevo. Vio los milagros, vio la maravilla de Jesús, escuchó cada enseñanza de Cristo, vio esos milagros maravillosos, pero nunca nació de nuevo. Y quiero decirles, hermanos, que en nuestra iglesia y en las iglesias cristianas, la Biblia dice que el diablo habría de sembrar la cizaña. El trigo y la cizaña habrían de crecer juntos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí, hijos del diablo, algunos asisten a las iglesias también. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es usted hijo del diablo? ¿Cómo poder saber? Dígame ya, pastor. Veamos la primera marca. Primera de Juan, capítulo número 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 3. ¿Cómo saber? ¿Qué tal si usted es uno de esos que no ha nacido de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, déjeme decirle que está condenado directo para el infierno. No porque nosotros seamos mejores, no, sino porque usted no ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es pedirle a Cristo que te salve, que te perdone, entregarle tu corazón a Jesucristo, creer que Él es el único Salvador del mundo. Amén, hermanos. Mire lo que dice 1 de Juan 2, versículo 3. Dice Juan el apóstol: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Cuando dice el apóstol Juan aquí que le conocemos, significa que somos salvos, que somos sus hijos, que somos de Dios. En esto sabemos que le conocemos. Y luego dice, si guardamos
sus mandamientos. Sigue diciendo, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La primera marca, la primera distinción que podemos encontrar en Primera de Juan es que la obediencia a la palabra es la primer marca para saber si yo soy un verdadero discípulo, para saber si yo realmente he nacido de nuevo. La obediencia revela el verdadero conocimiento de Dios. Juan, aquí afirma que el conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Jesús dijo también, no pierda, póngale marca y vaya al Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 15. Mire lo que dice Juan 14, 15, dice la Biblia ahí. Juan 14, el versículo 15, dice ahí la Biblia. Si me amáis, guardad mis, ¿qué dice la Biblia? Son palabras de Jesucristo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. La primera marca visible, la primera manera de poder identificar al verdadero creyente del que no lo es aquel que guarda sus mandamientos, aquel que hace lo que Jesús dice. Primera de Juan 2:6, donde estamos estudiando, dice, el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. La obediencia revela el verdadero conocimiento de Dios. Aquellos rebeldes que no hacen caso de la predicación, de la palabra de Dios, que no les interesa lo que predique o no predique el pastor, a que no les interesa lo que dice o no dice la Biblia, quieren vivir como ellos se les antoja, como ellos creen que se deba de vivir. Debería de cuestionarse en esta tarde, ¿verdaderamente soy hijo de Dios? Porque una marca es querer obedecer los mandamientos de Dios. ¿Quiere usted obedecer a Dios? Mire en el capítulo 5 ahora, Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si de verdad usted ha nacido de nuevo, debería manifestar que realmente que realmente obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Obedece usted los mandamientos de Dios? ¿Su deseo es hacer lo que a Dios le agrada? ¿Es su deseo el querer agradar al Señor obedeciendo sus mandamientos? Mire Santiago, por favor, no le repito, no pierda ahí Primera de Juan, pero mire Santiago, ¿cómo nos dice Santiago? Tremendo Santiago. Santiago es el nombre en griego, en hebreo es Jacobo o Jacob. Quien escribe esta carta es medio hermano de Jesús, es decir, hijo de María y de José, pero no como Cristo, que solo fue hijo de María. Bueno, entre paréntesis, de verdad debemos saber que Jesús tuvo medios hermanos. Sí sabía, ¿verdad? Sí sabía que José y María se casaron como cualquier matrimonio normal y tuvieron más hijos, y también tuvieron algunas hijas. También tuvieron hijas, hermanas, medias hermanas de Jesús. Ahora veamos en Santiago entonces, capítulo 2, versículo 14. Eso es entre paréntesis nada más. Si tiene dudas de eso, búsqueme al final y le muestro los versículos. Santiago 2, 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma, dice ahí Santiago, y sigue diciendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona con las obras? Queridos hermanos, lo que está diciendo Santiago es, no solo basta decir que crees, muéstralo obedeciendo la palabra. Las obras dan certeza de lo que dices creer. El obedecer a Dios es una marca de los verdaderos hijos de Dios. La obediencia a la palabra del Señor. ¿Obedece usted los mandamientos? La obediencia revela, la obediencia produce seguridad, la obediencia produce amor perfeccionado. Mire Primera de Juan otra vez. El capítulo 5, el versículo 3. Primera de Juan 5, 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El verdadero creyente no busca excusas para obedecer, busca oportunidades para guardar los mandamientos del Señor. ¿La palabra de Dios gobierna tus decisiones diarias? ¿Obedeces al Señor? ¿Qué cuando se te presentan ciertas situaciones? ¿Prefieres mentir? ¿Prefieres robar? ¿Prefieres defraudar? ¿Prefieres engañar? Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, deseamos guardar los mandamientos de Dios. ¿Ese es su deseo? ¿O se quiere deleitar en el mundo? Mire cuál es la segunda marca. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 14. Primera de Juan 3:14, dice la Biblia ahí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Dice este versículo. En que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La segunda marca de un verdadero hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo en su corazón, es amor por los hermanos. No es odio por los hermanos, no es crítica por los hermanos, no es juzgar a los hermanos, no es condenar a los hermanos, es amor por los hermanos, amor por el que está a tu lado, amor por el que asiste a la iglesia, amor por el que ya no asiste a la iglesia, amor por el que no viene a la iglesia. Amor entre hermanos es la distinción de un verdadero hijo de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Él es nuestro máximo ejemplo. Cristo amó hasta el fin, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice, por favor, ahí Primera de Juan, el capítulo 3, donde estamos. 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Pone usted amor por los hermanos? ¿Alguna vez ha visitado a algún hermano de la iglesia para alentarle, para animarle, para ayudarle? ¿En algún momento ha cooperado con alguna necesidad de una familia que tienen? ¿O cuando menos ha orado por el bienestar de alguien? Eso es verdadero amor de Dios. No nada más de lengua, no nada más de palabra. Versículo 18. Mire lo que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, que se pueda sentir, papá, que se pueda ver el amor verdadero. Miren, tristemente, algunas veces en los mismos recesos de la iglesia, cada quien se va con su cada cual y no hablan a los nuevos, ni a los aislados, ni a los que se van para allá.
cada quien su propio grupito. ¿Eso es correcto, hermanos? Ahí se muestra el verdadero amor de Dios. ¿Sabe usted lo que está pasando el hermano, la hermana? Yo puedo ver algunos rostros de tristeza, de necesidad, de ansia, que su mente está divagando porque cuando llegue a casa no hay que comer, no hay gas en la bombona, no hay gas en el tanque, no hay algo de trabajo, está preocupado, está aquí estresado pidiéndole a Dios: Señor, te necesito, por favor ayúdame, tengo problemas en mi hogar, en mi matrimonio. Y aquí están los hermanos en Cristo que deberían mostrar el amor hacia los demás. Acérquese a su hermano, platique con él, ore por él, visítele, ayúdele. Mire, yo he conocido hermanas que tienen necesidades y aún así dan para otros. Y yo casi me voy para atrás. El día de ayer visitamos a la hermana Anita, usted la recuerda. La hermana Anita vive en Balsay. Recibió, si no mal recuerdo, 2 operaciones. Estuvo hospitalizada. Alguien fue al hospital a visitarla. Yo di la cama, yo di el horario, yo dije cuándo. Tenemos un número de teléfono. ¿Alguno de ustedes le marcó por teléfono para saber cómo estaba la hermana? Lamentablemente, muchos no. Alguien fue después, cuando fue dada de alta, a visitarle, a llevarle algo. Usted sabe que ella es una hermana ancianita y su esposo es ancianito, y lamentablemente muchas veces se va al alcohol el hermano. ¿Quién le da? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le visita? ¿Alguna vez usted se ha preocupado por ella? ¿La ha recordado en oración? El día de ayer la visitamos, no para vanagloria, sino porque es nuestro deber. Fuimos con un grupo de ganadores de almas y mire, la hermana ahí está. ¿Y sabe qué mandó la hermana? Una ofrenda. No está trabajando, es una ancianita recién operada, trae todavía la bolsa de dren aquí de drenar, ¿verdad? Líquidos, todo eso. Estaba desgranando ahí unos cuantos frijol y maíz. Y la hermana extendió su mano y dijo: aquí está. Esta es la ofrenda para la iglesia. $12.75 aproximadamente. Yo me iba a ir para atrás. Yo le iba a decir: no, hermano, usted necesita más. Pero no es a mí el que me está dando. Es a Dios. Y por dar, Dios le va a bendecir a ella. Porque ella está dando de su pobreza, en su propia necesidad. Me hizo recordar a la viejecita aquella que vio el Señor Jesucristo cuando echó 2 blancas y todos daban de lo que le sobraba, y ella echó todo su sustento, lo que tenía, y Jesús la alabó y dijo: de cierto les digo que ella ha dado más que todos ellos, porque todos ellos han dado de lo que les sobra, mas ella ha dado todo lo que tenía, su sustento. Qué bendiciones encontrar hermanas, hermanos con un corazón dadivoso y amoroso para con los hermanos. Debemos amar a los hermanos, dolernos con ellos, ayudarles en sus necesidades. Esto es lo que Dios nos manda hacer. No nada más de palabra, sino de hechos en verdad. ¿Ama usted a los hermanos de la iglesia? Me caen gordos los hermanos. Me cae gorda la hermana, me fastidia la hermana. ¿Será acaso que haya alguien que pueda decir tales palabras? Debería examinar su corazón, si en verdad ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Vea la tercera marca, porque se nos va el tiempo, hermanos. El odio o la indiferencia son evidencia de las tinieblas. El amor se manifiesta con acciones, el amor se manifiesta con palabras, el amor se manifiesta en la iglesia. Este es el mandamiento que Él nos dejó, que nos amemos los unos a los otros. Número 3, la tercera marca, primera de Juan 5, por favor. Versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Mire lo que dice ahí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, no esta. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Dice aquí que lo que es nacido de Dios, ¿qué hace con el mundo? Vence
al mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. La tercera marca de un verdadero creyente, según Primera de Juan, el apóstol Juan, es que un verdadero cristiano, la marca de la victoria sobre el pecado y el mundo. Un verdadero creyente vence al mundo. Un verdadero creyente no practica el pecado como un estilo de vida. Es diferente, hermanos, como lo he dicho antes, pasar por donde está un charco de lodo y salpicarme accidentalmente, que quererme meter a revolcarme en el fango del pecado. Es distinto. No estamos hablando de que el cristiano no va a pecar. Todos pecamos. Todos fallamos a Dios durante la semana. No me diga que usted no pecó, porque todos pecamos. Pero la Biblia dice, queridos hermanos, que el que practica el pecado no es de Dios. Mire, Primera de Juan, otra vez, capítulo 1, el versículo número 8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El creyente debe entender que cae muchas veces, que fallamos a Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser vencido por el diablo, por Satanás y por el mundo, y caer y pecar accidentalmente. ¿Es su deleite el vivir en el mundo? ¿Es su gozo, su placer vivir en el pecado? Si es así, usted examine su corazón, porque la Biblia dice que esto es una marca de los hijos del diablo, los que quieren vivir en tinieblas. Mire lo que dice ahí, el versículo 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice aquí? Mentimos y no practicamos la verdad. Un verdadero creyente ya no anda en tinieblas. Un verdadero creyente ya no se conforma a este mundo. Un verdadero creyente vence al mundo con el poder de Cristo. Sí, me llama la atención irme otra vez a la discoteca. Sí, me llama la atención irme otra vez con los amigotes. Es cierto, pero con el poder de Cristo voy a vencer y decir no. Tengo un Dios a quien amar, a quien servir, a quien honrar, a quien glorificar. Venza, venza, la victoria es nuestra. Humíllese, confiese delante de Dios. Y si usted ha caído en pecado, mire lo que dice la Biblia, el versículo 9, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, cuando caemos, tenemos que ir a Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname. Volví a ver esa clase de videos que no debería haber visto, Señor. Perdóname. Perdóname porque volví a maldecir, volví a usar un lenguaje soez, bajo y vulgar y no debía haberlo hecho. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por otra vez odiar, criticar, burlarme de las personas. Perdóname, Señor. Perdóname, mi Dios. Confiese delante de Dios. El pueblo de Dios, la vida cristiana, no se debe conformar a la cultura que nos rodea. Juan dice, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 2:15, dice la Biblia ahí. 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice ahí? Dice, el amor del Padre no está en él. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Una marca, una distinción es muy evidente aquí. Dice aquí, no ames al mundo, ni las cosas que están aquí. Porque si alguno ama al mundo y las cosas que están aquí, es una evidencia de que el amor del Padre no está en esa persona.
¿Amas más al mundo que a Dios? Amas, cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando precisamente del globo terráqueo, del planeta, no. Estamos hablando del sistema mundanal, ya sabemos eso. Ya sabemos que estamos hablando del baile, del alcohol, de las drogas, de la infidelidad, de la fornicación, del adulterio, de la música vulgar, de toda esa basura, ¿verdad? Eso es el mundo, esa es la porquería, eso es la maledicencia, todo eso que tiene que ver, que nos aleja de Dios, eso es el mundo. Y Dios dice, si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y por eso debes hacer un autoexamen, tienes que hacerte una anatomía espiritual. Yo soy hijo de Dios, yo amo más el mundo que a Dios, yo amo más el mundo que la palabra, que la iglesia. Algo debe estar pasando en mí. Miren, yo sé que hay algunos que están aquí que vinieron por obligación, porque te trajeron a fuerza, porque si no venías, o cual o tal consecuencia. Porque, pero realmente amas a Dios. Por eso deberíamos examinar nuestro propio corazón. La primera marca, dije, es la marca de la obediencia a la palabra de Dios. La segunda marca es el amor a los hermanos. La tercera marca, dije, es la marca de la victoria sobre el pecado, la marca sobre la victoria sobre el mundo. Y por último, vea lo que dice Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo número 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este espíritu es del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoced el espíritu de verdad y el espíritu del error. La cuarta marca de un verdadero creyente es la marca de la doctrina correcta, la doctrina de Cristo, la doctrina que dice el capítulo 2 ahora. Mire por favor, 2:24. 2:24. Bueno, desde el 23. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una doctrina falsa es aquella que quiere minimizar a Jesús y al Espíritu Santo. Hay doctrinas perversas como la de los mormones que dicen que Jesús es hermano del diablo, que el Dios el Padre tuvo relaciones sexuales con María para concebir a Jesús. Blasfemias. Como los testigos de Russell, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad y que Jesús no es Dios. Bueno, Dios dice aquí, quien niega eso, dice la Biblia, es el anticristo y niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Versículo 23. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los que habéis oído desde el principio, note la siguiente palabra, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, entonces ahí sabemos que tenemos la vida eterna. Os he escrito esto sobre todo aquellos que los engañan. Y nos da en el versículo 19 una aclaración. Mire el versículo 19, por favor. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. La cuarta marca, dije, es la marca de la doctrina correcta, de permanecer
en la doctrina correcta. Y Dios dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Si usted es verdadero cristiano, usted va a permanecer. Usted va a permanecer en la sana doctrina. Usted no se va a dejar engañar de los charlatanes. Usted no se va a dejar engañar por falsa enseñanza. Usted va a permanecer en la doctrina correcta. Y si usted ve a alguien que deja el camino correcto, que ahora anda en otros lugares, que anda ya negando a Cristo, que anda en otra falsa enseñanza que no está en la palabra de Dios, debe recordar, salieron de nosotros porque no eran. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Una marca es la permanencia en la sana doctrina. Por eso es que es importante que leamos, estudiemos la palabra de Dios. ¿Tiene usted estas marcas? Usted pudiera con certeza decir, yo soy hijo de Dios. Él me ha alabado, Él me ha perdonado. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo sé que cuando muera voy al cielo porque yo quiero guardar sus mandamientos, porque yo amo a los hermanos, porque yo no quiero ofender a mi Dios, porque yo permanezco en la doctrina de Cristo y porque he vencido al mundo y no quiero vivir en el mundo. ¿Vive usted así? Si no, déjeme decirle que el otro destino es la condenación eterna. ¿Por qué no le dice hoy a Cristo? ¿Por qué no se asegura hoy si realmente es hijo de Dios? Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, gracias por esta enseñanza. Señor, sin duda alguna necesitamos hacer un análisis personal para poder identificar